Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas. Están todavía saliendo el sol. Hermoso, hermoso, hermoso. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior. Hoy es jueves 30 de agosto de 2018, el programa número 1793. Se acabó agosto, se acabó. Que el espíritu de sabiduría descienda de nosotros todos y nos ilumine a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para entenderlo. Estamos... Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias, gracias, gracias. Estamos en este proceso con los par de autores suecos, La verdad como camino. Estudiemos hoy la respiración. La respiración es un acto rítmico, se compone de dos fases, inhalación y exhalación. La respiración es un buen ejemplo de la ley de polaridad. Los dos polos, inspiración y expiración, forman como su constante alternativa un ritmo. Un polo depende de su opuesto, y así la inspiración provoca la expiración con S. Expiraciones. También podemos decir que un polo no puede vivir sin el opuesto, porque si destruimos una fase, desaparece también la otra. Por lo que se refiere al cuerpo, la función central de la expiración es un proceso de intercambio. Por la inspiración, el oxígeno contenido en el aire es conducido a los glóbulos rojos y en la expiración expulsamos el anhídrido carbónico. La respiración encierra la polaridad de acoger y expulsar, de tomar y de dar. Con esto hemos hallado la simbología más importante de la respiración. Aquí reside su importancia. La respiración impide que el ser humano se cierre del todo, se aísle, se haga impenetrable en la frontera de su yo. Por muy deseoso que el humano esté en encapsularse en su ego, la respiración le obliga a mantener la unión con su entorno. Recordemos que nosotros respiramos el mismo aire que respira nuestro enemigo. Es el mismo aire que respiran los animales, que respiran las plantas. La respiración nos une constantemente con todo. Por más que el hombre quiera aislarse, la respiración lo une con todo y con todos. Uno puede tocar a otra persona o no tocarla. El contacto que establecemos con los pulmones es indirecto, pero obligatorio. No podemos evitarlo, ni siquiera cuando una persona nos inspira tanta antipatía que no podemos olerla, ni cuando otra nos impresiona tanto que nos deja sin aliento. Existe un síntoma de enfermedad que puede pasar de uno a otro de estos órganos de contacto. Una erupción cutánea abortada puede manifestarse en otra de asma que a su vez con el correspondiente tratamiento se convierte en erupción. El asma y la erupción cutáneas corresponden al mismo tema: contacto, roce, relación. En resumen, la respiración simboliza los siguientes temas: ritmo en el sentido de aceptar tanto lo uno como lo otro, contracción, relajación, tomar, dar, contacto, repudio, libertad, agobio. Respiración es asimilación de la vida. En las enfermedades respiratorias procede a hacerse las siguientes preguntas: ¿qué me impide respirar? ¿Qué es lo que quiero admitir? ¿Qué es lo que no quiero admitir? ¿Qué es lo que no quiero expulsar? ¿Con qué o con quién no quiero entrar en contacto? ¿Tengo miedo a dar un paso hacia una nueva libertad? Esas preguntas hay que hacerlas cuando algo observamos en un determinado momento. Asma bronquial. Después de las consideraciones de carácter general hechas acerca de la respiración, deseamos examinar especialmente el cuadro del asma bronquial, afección que siempre fue exponente de las manifestaciones psicosomáticas. El ataque de asma es experimentado por el paciente como un ahogo mortal. El enfermo trata de absorber el aire, jadea, la respiración queda extenuante. En el asmático queda
En el asmático coinciden varios problemas que, a pesar de su afinidad, examinaremos por separado por motivos didácticos. Dar y tomar. El asmático trata de tomar demasiado. Inspira profundamente y provoca una excesiva dilatación de los pulmones y un espasmo respiratorio. Uno toma llenándose hasta rebosar, y cuando tiene que dar llega al espasmo. No tanto, despacio. Así, aquí se ve claramente la perturbación del equilibrio. Los polos tomar y dar deben estar equilibrados. El fin de la evolución depende del equilibrio interno. Toda acumulación impide la fluidez. El flujo respiratorio es interrumpido en el asmático porque se excede al tomar. Ocurre luego que no sabe dar y entonces no puede volver a tomar lo que tanto ansiaba. El desequilibrio entre tomar y dar, que de forma tan impresionante se manifiesta en el asma, es un tema que puede aplicarse a muchas personas. Suena muy simple y, sin embargo, muchos fallan en este punto. Sea lo que fuere lo que uno desea tener, dinero, amor, salud, sabiduría, siempre ha de haber un equilibrio entre el tomar y el dar, o uno se expone a asfixiarse con lo tomado. El ser humano recibe en la medida en que da. Si se suspende el dar, el flujo se interrumpe y tampoco entra nada. Cuán dignos de compasión son quienes quieren llevarse su saber a la tumba. Y qué feo. Guardan con avaricia lo poco que pudieron adquirir y renuncian a la riqueza que espera a todo el que sabe devolver, transformar lo que ha recibido. Si a alguien le falta algo es solo porque se autoexcluye. 2. El deseo de inhibirse. El asma puede provocar experimentalmente en cualquier individuo, haciéndole inspirar gases irritantes como amoníaco. A partir de una determinada concentración en el individuo se produce una reacción de protección mediante la coordinación de varios reflejos, a saber, inmovilización del diafragma, broncoconstricción o secreción de mucosidad. Ante el amoníaco el reflejo es saludable, pero en el asmático se produce con un estímulo mucho más débil. La contracción asmática tiene también mucho que ver con el miedo a admitir ciertos aspectos de la vida. El afán de cerrarse persiste en el asmático hasta alcanzar su punto culminante con la muerte. Afán de dominio e insignificancia. El asmático tiene un gran afán de dominio que él no reconoce y que por lo tanto es transmitido al cuerpo, en el que se manifiesta como la soberbia del asmático. Esta soberbia muestra claramente la arrogancia y la megalomanía que él ha reprimido cuidadosamente en su conciencia. Por ello gusta de evadirse a lo ideal y formalista. Pero si el asmático se enfrenta con el afán de poder y dominio de otro, la ley del símil, el miedo se le asienta en los pulmones y le deja sin habla. El asmático se sirve de sus síntomas para ejercer el poder sobre su entorno. Los animales domésticos han de ser eliminados. No puede haber ni una brizna de polvo, prohibido fumar y más restricciones. Este afán de dominio alcanza su punto culminante durante los peligrosos ataques, los cuales se manifiestan precisamente cuando se llama la atención del asmático sobre su afán de dominio. Estos ataques chantajistas son muy peligrosos para el propio enfermo, ya que suponen un peligro de muerte. Es impresionante comprobar cómo puede llegar a perjudicarse un enfermo con tal de dominar. Pero ya esta proximidad entre el afán y el dominio y la autoinmolación nos hace percibir algo de la ambivalencia que se vive inconscientemente, porque a medida que aumenta esta pretensión de poder, que se adquieren más ínfulas, crece también el polo opuesto, es decir, la sensación de indefensión, insignificancia y desamparo. Después de una enfermedad prolongada, el pecho se dilata y se robustece. Ello da un aspecto vigoroso, pero limita la capacidad respiratoria a causa de la pérdida de elasticidad. Imposible plasmar el conflicto con más elocuencia. Pretensión, realidad. ¡Wow!
En lo de sacar el pecho hay mucha agresividad. El asmático no ha aprendido a articular debidamente su agresividad en la fase verbal, pero no puede dar salida a su agresividad con gritos o insultos y se le queda dentro de los pulmones. La agresividad se muestra también en las alergias, la mayoría de las cuales están asociadas al asma. Rechazo del lado oscuro de la vida. El asmático ama lo limpio, lo puro, lo transparente y estético y evita lo oscuro, profundo y terrenal, lo cual suele expresarse claramente en la elección de los alérgenos. Él desea instalarse en el ámbito superior para no entrar en conflicto con el poder inferior. La sexualidad, que también corresponde al polo inferior, la desplaza el asmático hacia arriba, al pecho, estimulando con ello la producción de mucosidad, proceso que en realidad debería estar reservado a los órganos sexuales. El asmático expulsa esta mucosidad por la boca, solución cuya originalidad apreciará quien vea la correspondencia exigente con el semen. El asmático exhala el aire puro. Anhela el aire puro. Le gustaría vivir en la cima de una montaña, deseo que suele concedérsele bajo el nombre de climaterapia. Váyase para la costa, váyase para una finca. Allí se satisface también el afán de dominio, arriba contemplando desde la cumbre el turbio acontecer del valle sombrío, a distancia segura elevado de la esfera donde el aire también es puro, situado por encima de las tierras bajas con sus impulsos y su fecundidad. El asmático es un individuo que tiene sed de amor, quiere amor y por eso inspira tan profundamente, pero no puede dar amor, tiene dificultad en la expiración. ¿Quién puede ayudarle? Al igual que todos los síntomas, solo existe una prescripción, toma de conciencia e implacable sinceridad consigo mismo. Cuando una persona ha reconocido sus temores, debe acostumbrarse a no evitar las causas del miedo, sino afrontarlas hasta poder quererlas y asumirlas. Este necesario proceso se simboliza perfectamente en una terapia que, si bien es desconocida para la medicina académica, suele aplicar la naturomía, y es uno de los remedios más eficaces contra el asma. Consiste en inyectar al enfermo la propia orina por vía intramuscular. Vista con una óptica simbólica, esta terapia obliga al paciente a readmitir lo que ha expulsado, la propia inmundicia, batallar con ella e integrársela. Esto lo cura. Yo no sabía. Asma. Preguntas que debería hacerse el asmático. ¿En qué aspectos quiero tomar sin dar? ¿Puedo reconocer conscientemente mi agresividad y qué posibilidades tengo de expresarla? ¿Cómo me planteo el conflicto dominio-desfallecimiento? ¿Qué aspecto de la vida valoro negativamente y rechazo? ¿Puedo sentir algo del miedo que se ha parapetado detrás de mi sistema de valoración? ¿Qué aspectos de la vida trato de evitar? ¿Cuáles considero sucios, bajos o inmundos? No olvidar cuando se siente la contracción. Esto es puro miedo. Resfriados y afecciones gripales. Antes de salir del tema de la respiración, examinemos brevemente los síntomas del resfriado, el cual afecta principalmente a las vías respiratorias. La gripe, al igual que el resfriado, es un proceso inflamatorio agudo, expresión de manipulación de un conflicto. Puede hacer nuestra interpretación, no queda sino examinar los lugares y las zonas en los que se manifiesta el proceso inflamatorio. Al decir situaciones críticas nos referimos a aquellas que no siendo dramáticas son frecuentes e importantes para la mente, que nos producen sensación de agobio y nos inducen a buscar un motivo legítimo para distanciarnos un poco de la situación que nos exige demasiado. Nuestro resfriado nos permite apartarnos de la situación molesta y pasar un poco más en nosotros mismos. Ahora podemos ejercitar la sensibilidad corporal. Desde luego, no permite enfrascarse en discusiones. La tos del perro denota claramente por su tono áspero que el placer de la comunicación se reduce, en el mejor de los casos, a toserle a alguno en el oído.
Con tanta actividad defensiva no es de extrañar que también las amígdalas, que figuran entre las defensas más importantes, echen el resto y se inflaman de tal modo que uno casi no puede tragar, estado que puede inducir el paciente a preguntarse qué es en realidad lo que me estoy tragando. Nosotros tratamos de expulsar una porción de estos problemas en forma de mucosidad purulenta, y cuando más expulsamos, más alivio sentimos. La abundante mucosidad que al principio todo lo obstruía y que congestionó las vías de comunicación debe diluirse a fin de que algo empiece a moverse y fluir. Por lo tanto, cada resfriado hace que algo vuelva a moverse y marca un pequeño avance en nuestra evolución. La medicina naturista muy acertadamente ve en el resfriado un saludable proceso de limpieza por medio del cual se eliminan toxinas del cuerpo. En el plano psíquico, las toxinas representan problemas que también se resuelven y eliminan. Cuerpo y alma salen de la crisis fortalecidos para esperar la próxima vez que estemos hasta las narices. ¿No es, Raquel, el programa? ¡Wow! Con todo y que puede ser complicado para alguno, ay, siquiera, véalo otra vez, por favor, aprenda a respirar, ámese, perdónese. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría, el amor sean con usted y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, te sientes pobre o enfermo, tienes celos o tienes miedo, invoca el espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine, y tú cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duerme. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana.